Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Yo también estoy bien, súper nerviosa, pero bien. No lo es. Vamos a empezar de inmediato porque es un poquito largo y quiero agotar todo lo que tengo para ustedes de parte del Señor, porque así viene. Saben que estudiamos la semana pasada Lucas 12, vamos a estudiar esta semana Lucas 13. Vamos a seguir con las enseñanzas de Jesús. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Anótense esa. Primera vez que le dice que si no se arrepiente se le va a pasar. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Me voy a quedar hasta aquí. Sí. Lo primero que tengo que decir es que ellos estaban más preocupados de los pecados de otros que lo de ellos mismos. Eso es lo primero que quiero decir. En este pasaje yo encontré dos lecciones muy importantes. La primera de ellas es el hecho de no juzgar. En más de una ocasión en la Biblia se nos habla de esto, el peligro de juzgar a los demás. Nosotros conocemos la historia de los fariseos y sabemos que ellos siempre querían acatar, o sea, ellos tenían muchas leyes y de por sí supuestamente la cumplían todas, pero no era así. Entonces los fariseos en el tiempo de Cristo juzgaban según apariencias, pensando que cualquier problema en la vida de un hombre era producido por el pecado que habían cometido. Vamos a ver qué dice Juan 9, del 1 al 2. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. A eso me refiero cuando les digo que ellos pensaban que cualquier problema era por el pecado de la persona. Cristo les enseñó en el versículo 3 que esto no siempre es así. Esta creencia no es propia de un cristiano que ha nacido de nuevo. Un pensamiento como este nos puede conducir a caer en el error de considerarnos superior moralmente a los demás. Esto es contrario a la enseñanza bíblica sobre la vida del creyente que nos presenta Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Yo quiero sacar tres conclusiones de estos primeros 5 versículos. Uno de ellos es que la Biblia prohíbe terminantemente juzgar a los demás, y eso lo podemos encontrar en Lucas 6:37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. La segunda es: el creyente no tiene capacidad para juzgar a nadie, porque solo Cristo puede hacerlo. Quiero que leamos Juan 5:22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Y la tercera es: el creyente no tiene capacidad para discernir las intenciones con que otros actúan. Y vamos a ver 1 Corintios 4:5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el conocimiento que le corresponde. Esa es la primera enseñanza que pude notar en los primeros 5 versículos de este capítulo. La segunda enseñanza se trata sobre el arrepentimiento.
Vamos a leer los versículos 3 y 5 de Lucas. Ese fue el que le dije que tomaran en cuenta cuando el Señor le dice, de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Dice el 5, no, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. En lugar de concluir que ciertos hombres eran más dignos de castigos que otros, ellos deberían pensar en las consecuencias que vendrían sobre ellos si no se arrepentían. Pero, ¿qué es el arrepentimiento para ustedes? Yo quisiera opiniones. A ver qué me dice, ¿qué es el arrepentimiento? Elizabeth. Es reconocer cuando estamos haciendo algo mal y obviamente dejar de hacerlo. Eso es arrepentimiento. ¿Alguien más tiene alguna definición sobre arrepentimiento? No solo de hacer algo mal, tú te puedes arrepentir de hacer algo bien también. Okay. ¿Otra definición? ¿Alguien tendrá? Elías levantó la mano. Bueno, dime. Bueno, un ejemplo de arrepentimiento, por ejemplo, que uno vaya por un camino y uno puede retroceder de ese camino porque uno entiende que va mal por ese camino. Ok, todas sus respuestas fueron correctas. Yo tengo una definición de arrepentimiento, no tanto del diccionario, pero dice, es reconocer y aceptar el pecado y tener cambio de corazón, es decir, intelecto, voluntad y emociones, que resulta en cambio de vida, que son, a ese cambio de vida, lo que lleva es a que se vean los frutos dignos de ese arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de actitud hacia Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Es el cambio de actitud hacia el pecado. Al arrepentirse, uno entiende lo que es, lo que hace, y en lugar de amarlo, entonces lo aborrece. Dios manda que todos se arrepientan y que den frutos de arrepentimiento. Y lo digo de otra manera, Dios nos manda a que todos nos arrepintamos y que esos frutos sean notables. Vamos entonces a seguir y vamos a leer Lucas 13, del 6 al 9. Dice, luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Yo quiero hacer aquí una aclaración. En Marcos 11:13, vamos a leerlo antes de yo continuar, dice, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Yo creo que esa es la historia de la higuera que nosotros más conocemos, si no me equivoco, pero es una de las más conocidas. Sin embargo, en Lucas se habla de otra higuera. Quise hacer referencia a esta higuera porque da una descripción que dice, solo tenía hojas porque aún no había comenzado. Marcos, ok. Solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Normalmente, la higuera, aunque vuelvo y repito, eran 2 higueras diferentes, pero la higuera como planta da primero los frutos y luego las hojas. Entonces ahora sí puedo continuar. La higuera de Marcos, Dios la maldijo inmediatamente porque no encontró fruto en ella y ésta se secó. Pero en la de Lucas se denota que el jardinero le dice, vamos a darle 1 año más, si no, entonces la cortaremos. Esta higuera representa a la nación de Israel que había sido plantada y grandemente favorecida por Dios, pero no llevó el fruto de justicia. Ya por mucho tiempo se les había predicado sobre el arrepentimiento. Dios mismo estaba en su presencia en la persona de Jesús, enseñándoles y exhortándoles, pero la mayoría de los judíos eran como esta higuera que no llevó fruto. Me refiero al corazón arrepentido y vuelto a Dios. También la higuera nos representa a nosotros y a otras personas que han tenido la oportunidad de arrepentirse, pero que persisten en rechazar el llamado de Cristo a la obediencia y a la salvación. Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos
como lo hizo con la higuera relatada en Lucas. Cuando yo estaba preparando esto, yo pensaba en esta historia. ¿Qué tanto se parece la higuera a nosotros? Nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios porque Dios nos da oportunidades para reivindicarnos, nos da oportunidades para arrepentirnos. Y todos los días, desde que usted se levanta, usted tiene una nueva oportunidad para arrepentirse. O sea, esa es una de las cosas. Nosotros tenemos muchísimas razones por cuáles dar gracias a Dios. Y esa es una de ellas y considero que es la más importante. Porque si Dios hubiera querido, pues hubiera nacido muerto hoy. Tan sencillo como eso, pero no. Dios le dio la oportunidad de usted levantarse y aquellas cosas que hizo mal ayer, puede arrepentirse hoy y pedir perdón. Dios ofrece los recursos necesarios y hace la obra de capacitación para que esto suceda. El Espíritu Santo produce el fruto de Dios en el corazón de quien lo recibe. Dios busca continuamente este fruto en el creyente. La higuera tenía que presentar un hermoso aspecto, ya que el dueño venía a buscar fruto. Tenía sin duda abundancia de hojas. Muchos de nosotros tenemos apariencia de piedad y de santidad, pero negamos la eficacia de ellas con nuestras actuaciones. Muchos decimos Señor, Señor, asistiendo a los servicios regulares y aparentando mucho interés por las cosas espirituales, pero estando lejos nuestro corazón de Dios. Dios desea del creyente el fruto de una vida santa y consagrada a Él. El fruto solo es posible mediante la rendición incondicional en una verdadera comunión con Cristo. Y yo quiero hacer 3 preguntas antes de continuar a la próxima parte. Son retóricas, no me tienen que responder. La primera de ellas es, ¿estás dando los frutos conforme al arrepentimiento que un día tuviste? Es decir, cuando venimos al Señor, se supone que nosotros hacemos una confesión de fe y nos arrepentimos. Diariamente lo hacemos, diariamente nos arrepentimos, tenemos que pedir perdón. ¿Están siendo esos frutos visibles? ¿Ese fruto del arrepentimiento está siendo visible realmente en nosotros? ¿Otros están viendo ese fruto de tu arrepentimiento? Vamos a continuar y vamos a leer Lucas 13 del 10 al 17. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Okay. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. La actitud de Jesús sanando personas en el día de reposo fue una constante fuente de disputa entre Jesús y los dirigentes religiosos. El problema no fue que él sanó a la mujer, o sea, no fue el milagro. El problema fue en que era un sábado, día de reposo. Esta historia entonces me hace pensar en 2 cosas. Primero, me dio mucha risa realmente porque por un momento visualicé la vida de uno mismo. O sea, esta mujer estaba en el lugar de adoración en el momento correcto. Si alguien tenía una excusa para estar ausente, era ella. ¿Qué le ocurría? Sufría de una enfermedad que la mantenía encorvada, no podía erguirse. Si pensamos en las excusas que podía tener para no asistir a la sinagoga, pudiéramos decir lo siguiente. Su belleza se había desfigurado. Digo que me reía porque yo visualizaba, o sea, una mujer, inmediatamente uno no va al salón, a veces uno no quiere ni siquiera salir a la galería. O sea, como mujer lo digo, muchas veces tú no quieres salir, no de que al supermercado, no, a la galería. Si tú no vas al salón, tú no quieres salir para aparte. Entonces, una de esas podría ser una excusa, que muchas veces nosotros la ponemos cuando tenemos que hacer algo. La segunda opción que pude ver fue probablemente experimentaba dolores constantes que la
la distraerían de concentrarse en las reuniones. Sería difícil caminar la distancia a la sinagoga y por último no podía mirar al frente para ver lo que pasaba. Pero a pesar de esta y muchas otras excusas válidas porque estaba enferma, allí estaba adorando a Dios. Ahora pregunto, ¿qué excusas pones para venir a la iglesia? Y cuando ya estás aquí, ¿cuál es tu excusa para no adorar a Dios? Aprendamos de su ejemplo y no pongamos excusa para no venir a escuchar y adorar a nuestro Dios. Lo segundo que quiero enfatizar aquí es la reacción del principal de la sinagoga. Y con esto no quiero enfatizarlo a él, quiero enfatizar la acción que hubo aquí. Al ver la reacción del principal de la sinagoga, que Jesús sanaba en día de reposo, esta vez en vez de alegrarse, se indigna y se enoja contra Jesús. Jesús condena su actitud y los llama hipócritas, porque ponen como excusa que es día de reposo, de descanso, y no debe hacerse ninguna obra en él. Los fariseos habían añadido tantas normas y leyes, sobre todo al día de reposo, de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Estaban más interesados en el cumplimiento de las normas externas que en el verdadero sentido del día de reposo. Y quiero que leamos Isaías 58, del 13 al 14. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Ese era el real sentido del día de reposo. Jesús mismo le confronta diciéndole, ¿no desatas a tu asno y buey para beber agua en el día de reposo? ¿Cómo no dejar que una hija de Abraham fuera librada de su enfermedad en el día de reposo? Este hombre había caído en tantas tradiciones que perdió de vista a la gente. Les llamó hipócritas porque trataban a los animales mejor que a las personas. ¿Se le iba a negar a ella un favor que le concedía a sus animales? Una de las armas más efectivas que usa Satanás para mantener alejada de una relación personal con el Dios vivo es tener una religión muerta. Nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, sus batallas más importantes no las tuvo con los malvados paganos, sino con los religiosos. La religión muerta no tiene compasión por los que sufren, pero una realidad con el Señor trae como consecuencia la compasión. El líder de la sinagoga no era compasivo, solo se preocupó de que la sanación fue en el día de reposo. La religión muerta es hipócrita, pero una relación con el Señor es verdadera y genuina. Examina tu corazón y ve si en verdad estás viviendo una religión muerta o una verdadera relación con Dios, pues hay una gran diferencia en ello. Pensemos en esto. Quiero continuar y vamos a leer los versículos del 22 al 30. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes.
El Señor nos ofrece una puerta angosta y hay tiempo limitado para entrar por ella, para ser salvos. Al pasar por ella, uno cierra la puerta a la vida pasada y entra a una vida bendecida y dichosa con la esperanza de heredar la vida eterna. Esta palabra, la puerta angosta, indica dificultad. Enseña que es difícil ser discípulo de Cristo. Nosotros sabemos que no es fácil. Es imposible darle otro sentido a este término. Su significado es prácticamente obvio. No es fácil obedecer todo lo que nos dice Mateo 5. Por ejemplo, puse como referencia el Sermón del Monte, donde hay muchísimas normas y reglas a cumplir. Entonces, pregunte a los apóstoles si era fácil dejar todo y seguir a Jesús. No es fácil, pero tenemos una esperanza y es la vida eterna. Él es la puerta por la que debemos entrar para llegar al reino de su Padre, al cielo. Como dijo en otro momento, yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que entra por mí se salvará. Estoy parafraseando Juan 10, de 7 al 9. No hay otra manera de entrar. Entramos por la puerta estrecha. Cuando lo seguimos, morimos a nosotros mismos y al pecado. Si hemos muerto con Él por la fe, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso está en 1 Corintios 5:14. En lugar de preocuparnos por cuántos serán salvos, nos conviene estar seguros que seremos salvos por nosotros mismos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, chicos. Vamos a orar. Vamos a orar. Siempre después de la palabra de Dios es bueno orar. Y es bueno que reflexionemos en todo lo que hemos aprendido hoy. Quizás no dices, oye, no es nada nuevo yo saber que lo que la palabra de Dios hoy, lo que hemos visto en la palabra, pero sí Dios nos está llamando a que hay una forma de arrepentirnos, hay algo que tenemos que hacer que debe cambiar, hay algo que estamos haciendo. Puede ser que hay algo ahí, un aguijón en esa carne que no esté permitiendo que nosotros dejemos que sea Dios el que lleve la gloria, que tenga la honra, y que quizás hay algo que está impidiendo, alguna excusa que está impidiendo que nosotros honremos a Dios y lo adoremos, ya sea una enfermedad, ya sea lo que sea, porque tú eres el que sabes. Y lo más importante que nosotros tenemos que saber y entender es que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias. Señor, primero quiero pedirte perdón por los pecados que hemos cometido. Ahora te quiero motivar a que tú hables con tu Dios. Habla con tu Dios y dile, porque solamente tú y Él saben esas cosas por las que hay que arrepentirse. Señor, y yo te pido que tú nos ayudes. Señor, mira si estamos poniendo excusas y pretextos y estamos teniendo obstáculos para servirte, para venir a tu casa, para adorarte. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a que esta palabra se quede en nuestros corazones. Señor, y que todo lo que hemos aprendido, no importa lo que sea, que nos haya tocado del mensaje, lo podamos poner en práctica. Gracias por la vida de Idekel, que ha preparado esto para nosotros, y gracias porque ella ha venido a transmitir lo que ha aprendido de Lucas 13, y de eso se trata, Señor, esta serie de aprender, de vivir tu palabra. Que no nos quedemos en la teoría, sino que vayamos a la práctica, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro cuerpo, todo, nuestro espíritu, nosotros podamos tenerlo en comunión contigo y una conexión contigo. Mi Dios, yo te pido que tú nos ayudes a que nosotros dejemos atrás, Señor, cada día, que no nos quedemos ni estáticos, ni que miremos atrás, ni volvamos atrás, sino que sigamos prosiguiendo al blanco, sigamos caminando hacia la meta, Señor. Y sabemos que vamos a cometer errores, sabemos que cometemos muchos errores, pero no podemos quedarnos ahí, porque tú eres un Dios que está esperando y quieres que nosotros estemos de acuerdo a tu voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.